Clara y yo ya estábamos discutiendo cuando mi suegra dejó el vaso de vino sobre la mesa y dijo: Sofía se disculpó con tu cuñada. Miré a Beatriz al otro lado de la mesa de Navidad. ¿Por qué? Al parecer, esa era la respuesta equivocada. Éramos 11 personas apretujadas alrededor de la mesa del comedor de Beatriz y Francisco. La música navideña sonaba suavemente desde el salón y un jamón estaba entre 2 cazuelas que nadie había tocado en 10 minutos. Mi hija de 3 años, Lucía, había alargado la mano hacia un angelito de cristal que colgaba del pequeño árbol decorativo detrás de su silla. Yo le sujeté la mano antes de que lo tocara. «Ya la tengo, cariño», dije. Sofía se había reclinado en su silla. «Siempre crees que lo tienes todo controlado». La miré. «Perdona, ¿me oíste? Entonces di lo que realmente quieres decir». Mateo, mi marido, me miró de reojo desde el lado de Lucía. «Clara». Esa sola palabra me irritó más de lo que debería. No porque fuera grosero, sino porque yo sabía lo que significaba. Por favor, no lo hagas. Durante 12 años, esa había sido la forma preferida de Mateo de lidiar con su familia. No responder, no reaccionar, no darle a mamá nada con lo que trabajar. Funcionaba de maravilla para todos, excepto para mí. Sofía se encogió de hombros. Solo pienso que si la vigilaras más de cerca, mamá no tendría que preocuparse de que Lucía rompa cosas. La estaba vigilando, por eso no la tocó. Ahí vas otra vez. ¿Ahí voy haciendo qué? Beatriz intervino. Basta. Sofía solo intentaba ayudar. No, no lo hacía. La mesa se quedó en silencio. Beatriz me miró. Yo había visto esa expresión antes. Normalmente me echaba atrás cuando aparecía. La noche de Navidad parecía un momento especialmente estúpido para dejar de hacerlo. «Clara», dijo, «te estás avergonzando». Casi me reí. «Estoy sentada en una silla hablando, Beatriz. Tú estás buscando pelea en mi casa». Sofía hizo un comentario sobre mi forma de criar. Hizo una observación. «Claro que sí». Sofía apartó un poco la silla. «¿Ves? Por eso nadie puede decirte nada». La miré. «Si tienes algo que decir sobre cómo crío a mi hija, Sofía, dilo claramente». La voz de Beatriz se afiló. «Discúlpate». «No». Recuerdo que Francisco dijo: «Beatriz, quizás deberíamos simplemente comer». Nadie le hizo caso. Beatriz rodeó la mesa. Pensé que iba a llevarse a Lucía al salón. En cambio, se detuvo justo delante de mí. «Ha sido una falta de respeto para esta familia desde el día en que Mateo te trajo». Me puse de pie porque de pronto odié que se alzara sobre mí. No me voy a disculpar porque Sofía me insultó y yo le respondí. La primera bofetada llegó tan rápido que no entendí qué había pasado hasta que mi cara estaba girada hacia el árbol de Navidad. Alguien jadeó. «Mamá», dijo Mateo. Beatriz me abofeteó otra vez, luego una tercera. No eran bofetadas de película, nada dramático. Solo 3 golpes feos y rápidos de una mujer de 68 años que había decidido que tenía derecho a ponerme las manos encima. «Eres basura», escupió. «Mi hijo merece algo mejor». Oí la silla de Mateo raspar detrás de mí. Entonces Beatriz señaló más allá de mí, hacia Lucía. «Llévate a esa basura y lárgate». Ese fue el momento en que la habitación cambió. Lucía no sabía qué significaba basura. Sabía que la abuela estaba gritando. Sabía que habían golpeado a su madre y sabía que todo el mundo se había quedado quieto. Su carita se descompuso. «Mami». Mateo estaba de pie antes de que yo la alcanzara. Agarró el abrigo de Lucía del respaldo de la silla y luego tomó mi mano. «Vámonos». Beatriz pareció realmente sorprendida. «Mateo, no seas ridículo». Él siguió caminando. «Mateo, nada». Yo levanté a Lucía y ella escondió la cara contra mi hombro. Francisco dijo: «Beatriz, basta». Eran varios minutos demasiado tarde. Nadie nos siguió fuera. El aire frío se sintió bien en la mejilla.
Mateo abrochó a Lucía en su silla, mientras yo permanecía junto al coche, sujetando su conejito de peluche y dándome cuenta de que las manos me temblaban. Él dio la vuelta a mi lado. No. ¿Estás bien? No, asintió. Al menos no me dijo que sí lo estaba. Conducimos a casa sin radio. A mitad de camino, Lucía preguntó desde el asiento de atrás. ¿La abuela está enfadada conmigo? Me giré tan rápido que el cinturón me detuvo. No, mi vida. Mateo apretó el volante. No hiciste nada malo, dijo. Lucía lo pensó. ¿Y mami? Mateo miró al frente. No. Esa respuesta llegó más rápido. En casa subí a Lucía y le preparé un baño. Le dejé usar demasiada espuma porque no estaba de humor para controlar el consumo razonable de jabón. En 10 minutos ya estaba haciendo nadar a una sirena de plástico por la bañera. A veces los niños de 3 años se recuperan más rápido que los adultos. Yo no pude. Cuando bajé, Mateo estaba de pie en la cocina con el teléfono. Me detuve en el pasillo. No, papá, esto no es otra discusión familiar. Silencio. Luego Mateo dijo. La golpeó a Clara. Otra pausa. 3 veces. Su voz cambió en la siguiente frase. Llamó basura a mi hija de 3 años. Me apoyé en el marco de la puerta. Mateo escuchó un rato. Luego dijo algo que no entendí. Dile todo. Colgó. ¿Decirle qué? Me miró. La casa. Lo miré fijamente. ¿Qué pasa con la casa? Te lo explicaré. Crucé los brazos. Esa frase no ha tenido una gran noche, Mateo. Asintió con cansancio. Justo, antes de que pudiera decir más, hice la pregunta que me había estado sentada en la garganta desde que nos fuimos. ¿Por qué tuvo que llegar a esto? Él sabía exactamente a qué me refería. Clara, no. Me alegra que salieras con nosotras. De verdad. ¿Pero por qué tuvo que pegarme tu madre antes de que dejara de decirme que la ignorara? Se sentó. Por una vez no tenía ninguna defensa preparada. No lo sé. Sí lo sabes. Miró al suelo. Clara, simplemente todavía no quieres decirlo. Ninguno de los dos habló después de eso. Unas 2 horas más tarde, Lucía dormía en el sofá bajo su manta favorita de polar. La cena de Navidad se había convertido en tostadas con mantequilla de cacahuete para mí y medio burrito recalentado para Mateo. Su teléfono sonó. Francisco. Mateo contestó. Papá, vi cómo cambiaba su expresión. Francisco habló quizá 20 segundos. Luego Mateo cerró los ojos. De acuerdo. Colgó. ¿Qué ha pasado? Se frotó la frente. Mi madre acaba de enterarse. ¿Enterarse de qué? Mateo miró a nuestra hija y luego a mí. De la casa, del dinero de papá. Hizo una pausa. Y que después de lo que hizo esta noche, ya no decide ella cuándo ve a Lucía. Eso atrajo mi atención, porque hasta ese momento había pensado que la cena de Navidad había sido la explosión. Empezaba a entender que solo había encendido la mecha. Mateo no me explicó todo esa noche, sobre todo porque Lucía se despertó llorando hacia medianoche. Y después de eso, la Navidad se convirtió en un borrón de leche tibia, renos de dibujos animados y 2 adultos fingiendo que la casa no estaba llena de tensión. Pero a la mañana siguiente, mientras Lucía se sentaba a lo indio en la alfombra del salón abriendo los regalos que nos habíamos traído de casa de Beatriz, Mateo por fin me contó lo que había dicho su padre. Mamá sabe lo del regalo. Levanté la vista de un rollo de papel de regalo roto. Papá, ¿y sabe lo de la casa? Eso sonó diferente. Durante 6 años, Mateo y yo habíamos alquilado el mismo adosado estrecho con moqueta beige, un patio trasero diminuto y un solo baño arriba que siempre parecía saber exactamente cuándo 3 personas lo necesitaban a la vez. No éramos pobres, no éramos imprudentes, solo éramos gente corriente intentando ahorrar lo suficiente para comprar una casa decente sin hacernos la vida miserable durante los siguientes 30 años. Beatriz nunca había respetado eso. Tenía opiniones sobre el alquiler, opiniones sobre mi trabajo, opiniones sobre los coches que conducíamos, sobre a qué guardería iba Lucía, sobre cuánto gastábamos en Navidad,
y sobre si Mateo pensaba a largo plazo. Una vez, en acción de gracias, me vio poner el bolso en el respaldo de una silla y dijo: «Bueno, ahí va otro metro cuadrado de vuestra futura casa». El bolso había costado 40 euros en una tienda de descuento. Lo tenía desde hacía 4 años. Me reí entonces. Me había reído de muchas cosas de las que no debería haber reído. «¿Qué le dijo exactamente tu padre?», pregunté. Mateo se sentó en el brazo del sofá. Todo. Resultó que eso significaba más de lo que yo había entendido. Unos meses antes, Francisco y Beatriz habían vendido la gran casa colonial en la que habían vivido más de 30 años. Su nuevo piso era más pequeño, más fácil de mantener y, según Beatriz, más civilizado que cuidar media hectárea sin motivo. Después de la venta, Francisco le había dicho a Mateo en privado que quería darles a él y a Sofía una cantidad igual de dinero. Ahora, en lugar de esperar a una herencia futura. No eran millones, nada dramático. Lo suficiente para importar, lo suficiente para cambiar el ritmo de nuestras vidas. Mateo y yo llevábamos años ahorrando. El regalo de su padre nos empujó por fin más allá de la línea. Encontramos una casa de 3 dormitorios en un barrio antiguo a unos 20 minutos. Fachada de ladrillo, patio vallado, suelos de madera originales arriba. La cocina estaba anticuada y el sótano olía ligeramente a zapatos de bolos de 1978, pero era sólida. A Lucía le encantó inmediatamente. Entró en el dormitorio más pequeño, señaló el arce que había fuera de la ventana y dijo: «Este es el mío». Se supone que íbamos a firmar el 27 de diciembre, 2 días después de Navidad. Beatriz no sabía nada de eso. «Papá me pidió que no se lo dijera todavía», dijo Mateo, «porque me miró. ¿Sabes por qué?» «Sí», respondí. «Me gustaría oírte decirlo». Suspiró. «Porque sabía que lo convertiría en una guerra. Ahí estaba. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo se adaptaba. Todo el mundo esperaba a que el sistema meteorológico llamado Beatriz pasara. ¿Qué pensaba ella que se iba a usar el dinero? Sobre todo Sofía. No me sorprendió. Sofía llevaba 7 meses separada de su marido y estaba quemando los ahorros más rápido de lo que le gustaba admitir. Gastos de abogados, alquiler de un piso nuevo, 2 adolescentes, una letra del coche que realmente no podía permitirse. Beatriz había estado cubriendo cosas en silencio. A Francisco no le importaba ayudar a Sofía. Lo que le importaba era la suposición de que todo lo que sobrara de la venta de la casa debía convertirse simplemente en el fondo de emergencia de Sofía. Así que lo dividió a partes iguales, dije. Exacto. Y ella cree que yo convencí a papá para que me diera mi parte. Más o menos, me recliné. Claro que lo cree. El teléfono de Mateo sonó. Los dos lo miramos. «Mamá». Dejó que sonara 2 veces antes de contestar. «Hola, mamá». Pude oír a Beatriz inmediatamente. No las palabras, el tono, afilado, rápido, ofendido. Mateo se levantó y caminó hacia la cocina. Yo le seguí. «¿Qué quieres decir con cuánto?», dijo. «Papá me dio lo que quiso darme». La voz de Beatriz subió. Mateo apartó el teléfono de la oreja. Pude distinguir una frase. «Ella lo empujó a esto». Mateo me miró. Durante años ese tipo de acusación le habría sacado una sonrisa cansada, quizá un levantar de cejas. Quizá más tarde me habría dicho: «No te lo tomes personal». Esta vez dijo: «Clara no hizo que papá me diera nada». Beatriz respondió. La boca de Mateo se tensó. «No, mamá». Otro estallido. Luego llegó la frase que había oído más veces de las que podía contar. «Has cambiado desde que te casaste con ella». Mateo se quedó quieto. Esperé. Él dijo: «Clara no me hizo salir anoche. Tú lo hiciste». Silencio. Luego la llamada terminó. Mateo miró el teléfono. Colgó. ¡Qué sorpresa! Me lanzó una mirada. Yo no estaba de humor para ser generosa. Se sentó a la mesa de la cocina. «Sé que esto no arregla nada». «No, estoy intentándolo». «Lo sé, y lo sabía». Esa era la parte incómoda. Él había hecho lo correcto la noche anterior.
Estaba haciendo lo correcto ahora, pero yo no iba a convertir un periodo decente de 24 horas en una amnistía por 12 años. Me senté enfrente de él. «Estuviste ahí para mí anoche», asintió. «No voy a fingir que no lo estuviste». Pareció aliviado por un medio segundo. Luego dije: «Pero anoche no empezó». El alivio desapareció. Bien, no porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba que entendiera. Beatriz no había construido ese tipo de desprecio en una sola cena. Y las familias no aprenden de la noche a la mañana que una persona es segura para insultar. Antes de que Mateo pudiera responder, sonó el timbre. Francisco estaba fuera sujetando 2 bolsas de la compra y pareciendo 10 años mayor de lo que había estado la víspera de Navidad. Entró en silencio. Lucía corrió hacia él. «¡Abuelo!». Sonrió y por un momento volvió a parecerse a sí mismo. «Hola, cacahuete». Había traído los regalos que habían dejado atrás. Se sentó en el suelo con ella, mientras abría un dinosaurio de peluche y un juego de fichas magnéticas. Luego, cuando Lucía se distrajo construyendo algo que parecía un hospital que se derrumbaba, Francisco entró en la cocina. «Lo siento». Lo miré. No dijo «por Beatriz». Eso importó. Debería haberlo detenido antes. «Sí», dije. Asintió. Sin discutir. Luego miró a Mateo. «Tu madre quiere que recupere el dinero». Casi me reí. «¿Puede?». «No». Esa respuesta llegó rápido. «El regalo era mío. Está hecho». «Entonces, ¿cuál es el problema?». Francisco se pasó una mano por la mandíbula. «El banco todavía necesita la carta final del regalo». Recordé el papeleo. A los bancos les gusta saber si una parte grande de la entrada viene de un préstamo, de un regalo o de una maleta encontrada detrás de una estación de autobuses. Francisco ya había proporcionado la mayor parte de lo que necesitaban. Al parecer, una declaración firmada final seguía pendiente. «La oficial del préstamo la envió por correo electrónico ayer», dijo Mateo. Francisco asintió. «Se supone que debía firmarla esta mañana». Miré de uno a otro. «¿Y Beatriz lo sabe?». «Sí, por supuesto que lo sabe». Francisco soltó una risa sin humor. «Me dijo que si firmaba una cosa más para vosotros dos, que no me molestara en volver a casa». Mateo se reclinó. «¿Papá?». «Lo sé». «No, no creo que lo sepas». Francisco lo miró. La voz de Mateo se mantuvo calmada. «Si quieres cambiar de opinión sobre el regalo, dilo, pero no me digas que mamá te asustó para que no lo hicieras». Francisco se estremeció. No de forma dramática, solo lo suficiente. De pronto entendí que esto no iba realmente sobre el papeleo de nuestra hipoteca. No para Francisco. Había pasado la mayor parte de su vida adulta evitando momentos exactamente como este. Beatriz empujaba. Francisco se ablandaba. Todo el mundo se adaptaba. Era casi un modelo de negocio familiar. Pregunté: «¿Cuándo lo necesita el banco?». Mateo miró el teléfono. «Mañana por la mañana. Y si no lo reciben, pueden retrasar la firma». «Pueden. Depende de la suscripción». Francisco miró la mesa. Podía ver exactamente lo que estaba pasando en su cabeza. Volver a casa. Mantener a Beatriz calmada. Decirle a Mateo que la firma puede esperar. Decirle a todo el mundo que son solo unos días. Llamar a eso paz. Me puse de pie. «Francisco». «Francisco». Levantó la vista. «No te estoy pidiendo que pelees con tu mujer por mí». «Lo sé, pero si le prometiste algo a tu hijo, entonces tienes que decidir si tu palabra cambia porque Beatriz se enfada». Mateo me miró. Francisco estuvo callado mucho rato. Luego asintió. «Me ocuparé de ello». Se fue 20 minutos después. El resto de la mañana de Navidad no pasó nada. Ninguna carta firmada, ninguna llamada. Por la tarde, Mateo paseaba entre la cocina y el salón. «Quizá deberíamos simplemente retrasarlo», dijo. Lo miré. «¿Qué?». «La casa. Unos días. Dejar que esto se calme». Ahí estaba, el viejo instinto. Esperar a que mamá se calme. Dejar que todo lo demás se mueva a su alrededor. Dije: «Si retrasamos porque queremos, bien». Dejó de pasear.
Pero si retrasamos porque tu madre asustó a tu padre para que no firmara un formulario, entonces no ha cambiado nada. Mateo no discutió. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un correo electrónico. Lo abrió. Durante un segundo, solo miró la pantalla. Luego me la giró. La carta del regalo firmada estaba adjunta. Un minuto después, llamó Francisco. Mateo contestó en alta voz. Su padre sonaba cansado, pero diferente. La firmé. Mateo dijo, ¿estás bien? Francisco exhaló. Tu madre me dio un ultimátum y decidí que soy demasiado viejo para seguir fingiendo que un ultimátum es una conversación. Miré a Mateo. Francisco se quedó callado un segundo. Luego añadió, debería haber aprendido hace mucho tiempo que la paz que compras con la dignidad de otra persona no es paz. Fue la primera vez que oí a Francisco decir algo que me hizo pensar que quizás la Navidad había roto más de un viejo hábito. También me hizo preguntarme cuántos otros seguían esperando desmoronarse. La carta firmada debería haberme hecho sentir mejor. Durante unas 12 horas lo hizo. Luego la oficial del préstamo llamó a la mañana siguiente de Navidad y me recordó que comprar una casa es aparentemente el equivalente financiero de que te registren en el aeropuerto. Tenemos la carta del regalo, dijo, y la suscripción está revisando el expediente actualizado. Solo no quiero prometer el viernes hasta que den el visto bueno. Entonces no estamos autorizados a firmar. Todavía no. Miré a través de la cocina a Mateo. Estaba preparando café y fingiendo no escuchar. ¿Qué pasa si no dan el visto bueno hoy? Probablemente tendríamos que retrasar la firma. Probablemente. Mi palabra menos favorita en el idioma español cuando hay dinero de por medio. De acuerdo, dije. Llámame cuando lo sepas. Después de colgar, Mateo deslizó una taza hacia mí. Podría ser peor. Eso es lo que la gente dice inmediatamente antes de que algo empeore. Casi sonrió. Casi. La verdad era que no me preocupaba que Beatriz pudiera de alguna manera robarnos la casa debajo de los pies. No podía. Lo que me molestaba era el patrón familiar. Se enfadaba y de pronto el horario de todo el mundo cambiaba. Francisco había pasado la Navidad siendo amenazado en su propia casa. Mateo y yo hablábamos de retrasar una firma. Sofía estaba llamando a parientes, y Beatriz, por lo que yo sabía, estaba sentada en su piso, furiosa de que el resto de nosotros hubiera arruinado de alguna manera sus vacaciones. Hacia las 11, alguien llamó a la puerta. Mateo miró por la ventana delantera. Sofía. Oh, genial. Quizá vende galletas. ¿Quieres que le diga que se vaya? Lo pensé. No. Sofía estaba de pie en el porche con vaqueros y un abrigo gris largo, sin parecerse en nada a la mujer que me había estado pinchando al otro lado de la mesa de Navidad de Beatriz. ¿Puedo entrar? Depende del tiempo que te haya mandado tu madre. No me ha mandado. Me aparté. Mateo se llevó a Lucía arriba para vestirla, lo cual agradecí. Fuera lo que Sofía quería, no quería a mi hija sentada en medio. Sofía se quedó de pie. He venido a disculparme. ¿Por qué parte? Hizo una mueca. Justo, por la Navidad. Eso lo reduce a unas 6 cosas. Clara. Esperé. Por fin dijo. Debería haber hecho algo cuando mamá te golpeó. Sí, me quedé congelada. También todo el mundo. Lo sé. No había mucho que añadir. Se sentó en el borde del sofá. No pensé que haría eso. Yo tampoco. Y lo que dijo sobre Lucía fue asqueroso. La miré con cuidado. Era la primera vez que alguien además de Mateo o Francisco lo decía tan claramente. Luego Sofía arruinó el momento. Solo desearía que nada de este asunto del dinero hubiera pasado al mismo tiempo. Ahí estaba. ¿Qué asunto del dinero? Me miró como si los dos lo supiéramos. Que papá le diera a Mateo todo ese dinero. Te dio la misma cantidad. Ese no es el punto. Se siente bastante cerca del punto. Se levantó otra vez. No entiendes lo que me está pasando. Entonces, explícamelo. Así lo hizo. Su separación era más fea financieramente de lo que había admitido. Su marido se había mudado. Había abogados involucrados. El mayor necesitaba brackets.
El leasing de su SUV se había convertido en otro problema. Beatriz le había estado diciendo durante meses que no se preocupara. Nosotros te cuidaremos. Sofía lo había oído como una promesa. Luego se enteró de que Francisco había dividido el dinero a partes iguales. Pensé que habría más disponible, admitió. Para ti. Apartó la mirada. Sí, al menos lo dijo. Me ablandé un poco. No porque tuviera derecho a la parte de Mateo, sino porque el miedo a veces hace a la gente fea. Yo había tenido miedo del dinero antes. La mayoría de los adultos lo han tenido. Sofía, tu padre no te quitó algo para dárselo a Mateo. Lo sé. ¿Lo sabes? Asintió. Luego dijo algo extraño. Mamá nunca ha pensado realmente que esto fuera sobre el dinero de todas formas. ¿Qué significa eso? Sofía dudó. ¿Recuerdas cuando Mateo rechazó el trabajo del tío Ricardo? Por supuesto que lo recordaba. Había sido quizá 8 años antes. El tío de Mateo tenía una empresa de contratistas eléctricos más grande a 2 provincias de distancia y le había ofrecido a Mateo un puesto de supervisor, buen sueldo, furgoneta de empresa, también muchas horas política familiar y un tío que pensaba que los fines de semana eran un rumor. Mateo dijo que no. Beatriz me culpó a mí. Dijo que yo no quería que trabajara con su familia. Sofía asintió. Mamá todavía habla de eso. Lo sé. Sofía se frotó las palmas contra los vaqueros. Tú no le dijiste que lo rechazara. ¿No era una pregunta? No. Lo sé. La miré fijamente. ¿Cómo? Ella miró hacia las escaleras. Mateo me lo dijo. ¿Cuándo? Entonces. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. Te dijo que no quería al tío Ricardo como jefe. Sabía que acabarían peleándose. No. Y tú lo sabías desde hace 8 años. La cara de Sofía se tensó. No pensé que importara tanto. Solté una risa corta. Tu madre ha usado ese trabajo como la prueba A en el caso contra mí durante casi una década. Lo sé. Al parecer todo el mundo lo sabía, excepto la acusada. Clara, ¿lo sabía Beatriz? No. ¿Mateo alguna vez la corrigió? Sofía no respondió. No necesitaba hacerlo. Mateo bajó unos minutos después. Vio mi cara, luego la de Sofía. ¿Qué ha pasado? Lo miré. ¿Yo te obligué a rechazar el trabajo de tu tío? Se detuvo. Sofía se levantó. ¿Debería irme? Sí, dije. Deberías. La puerta principal se cerró detrás de ella. Mateo se quedó cerca de las escaleras. No. ¿No qué? No me obligaste a rechazarlo. Sí. ¿Sabías que lo pensaba? Se frotó la nuca. Sí, hay momentos en un matrimonio en los que descubres algo enorme. Este no fue uno de ellos. Eso fue casi peor. Fue pequeño, cobarde, ordinario. Exactamente el tipo de cosa que puede quedarse desapercibida dentro de un matrimonio durante años. ¿Por qué no la corregiste? Pensé que se le pasaría. Lo saca a colación todos los años en Acción de Gracias. Lo sé. Les decía a la gente que te estaba aislando de tu familia. Lo sé. Me trataba como si te hubiera robado un gran futuro. Lo sé. Ese tercer lo sé, lo hizo. Me puse de pie. ¿Qué más? Frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué más has dejado que me culpe que en realidad era tuyo? Porque corregirla habría sido incómodo. Clara. No, no me digas Clara. Contesta. Miró hacia el suelo, y ahí estaba otra vez. Silencio, no confusión. Inventario. Me sentí más cansada que enfadada. De verdad tienes que pensártelo. La cagué. Eso no es una respuesta. Lo sé. Cogí mi café. Se había enfriado. Perfecto. Mateo se sentó a la mesa. Yo no me senté. No me pasaba el día planeando convertirte en la mala. Sé que no. Eso le sorprendió. Continué. Simplemente descubriste que era conveniente. Me miró. Ninguno de los dos tenía nada útil que decir después de eso. Hacia las 4 de la tarde sonó mi teléfono. La oficial del préstamo. Clara, buenas noticias. La suscripción tiene la documentación firmada del regalo. Estamos trabajando para el viernes. ¿Trabajando para? Se rió. Lo sé.
La gente de hipotecas tiene problemas de compromiso. Eso me sacó una sonrisa a regañadientes. Después de colgar, Mateo preguntó, ¿mejor? La casa seguía adelante. Nuestro matrimonio se sentía considerablemente menos seguro. Esa noche Francisco llamó para comprobar si el papeleo había pasado. Le di las gracias. Dijo, no deberías haber tenido que preocuparte por ello. Luego hizo una pausa. Clara, lo siento por el formulario. No le rescaté del silencio. Continuó. He pasado muchos años diciéndome que Beatriz se calma más rápido si nadie se enfrenta. ¿Lo hace? No. Esa respuesta casi me hizo reír. Francisco suspiró. Creo que quizás todo el mundo simplemente se volvió más callado. Después de colgar, encontré a Mateo en la cocina cargando el lavavajillas mal. Lo vi poner una cacerola donde iban los platos. En circunstancias normales lo habría arreglado. No lo hice. Mañana, dije, quiero la lista completa. Se giró. ¿Qué lista? Todas las decisiones que tu madre me echó en cara y que en realidad eran tuyas. Me miró un segundo, luego asintió. De acuerdo. Subí. Por primera vez desde la cena de Navidad, Beatriz no era la persona con la que más enfadada estaba, y de alguna manera eso me asustó más. A la mañana siguiente, Mateo hizo la lista, no en papel. Eso habría sido casi gracioso. Nos sentamos a la mesa de la cocina mientras Lucía veía Bluey en el salón, y mi marido me recorrió 12 años de decisiones que aparentemente yo había tomado sin saberlo. Acción de gracias en casa de tu madre, dijo. Lo miré fijamente. Mi madre acababa de perder a papá. Lo sé. Beatriz se había quejado durante meses de que yo había alejado a Mateo de su familia esa acción de gracias. ¿Tú querías ir? Pregunté. Sí. ¿Se lo dijiste? Miró su café. No. Asintí. Siguiente. El viaje a las islas. Eso me costó un segundo. Odiabas esa casa de alquiler. Sí. Dijiste que compartir 2 baños con 14 personas no eran unas vacaciones. Recuerdo que tu madre les decía a todos que yo no te dejaba ir. Lo sé. Ahí estaba esa frase otra vez. Le señalé. Vas a tener que jubilar esas 2 palabras por un tiempo. Justo, continuó. La guardería también había sido su preferencia. Su madre quería cuidar a Lucía 3 días a la semana después de nacer. Mateo no quería que los arreglos de cuidado de nuestro hijo estuvieran atados a si Beatriz estaba contenta con nosotros ese mes. Nunca se lo había dicho. Luego estaba la oferta de la entrada. 3 años antes, Beatriz nos había ofrecido dinero para una casa. Yo recordaba haberla rechazado juntos. Lo que había olvidado era por qué Mateo había sido tan firme. Quería que su nombre estuviera involucrado de alguna manera, dijo, y no paraba de hablar de tener una llave. Recuerdo la llave. Dijo que si ayudaba a comprar el sitio, no debería tener que avisar antes de venir. ¿Y tú dijiste que no? Sí, pero ella cree que yo dije que no, asintió. Me recliné. Dejaste que tu madre creyera que yo rechazara su dinero porque no la quería en nuestras vidas. Sí. ¿Por qué? Su respuesta tardó un rato. Luego dijo la verdad más fea que había dicho hasta entonces. Porque era más fácil cuando estaba enfadada contigo que cuando estaba enfadada conmigo. Lo miré. No lo suavizó. No añadió un pero. No me dijo que nos había estado protegiendo. Bien, porque no lo había hecho. Lo sé, dije. Pareció sorprendido. Ese es el problema, Mateo. Se frotó ambas manos por la cara. Fui un cobarde. Sí, pensé que estaba evitando que las cosas explotaran. ¿Y? Me miró. Simplemente explotaron sobre mí en su lugar. Eso le dolió. Pude notarlo. Yo no estaba intentando hacerle daño. Tampoco iba a hacer la verdad más bonita porque por fin tenía el valor de mirarla. Hacia el mediodía, empaqueté una pequeña bolsa para Lucía. Mateo apareció en la puerta del dormitorio. ¿A dónde vas? A casa de Susana. ¿Por cuánto tiempo? Unas horas. Quizá a cenar. Su expresión cambió. ¿Te estás yendo? Voy a casa de Susana.
Sabes a lo que me refiero. Cerré la cremallera de la mochilita de Lucía. No estoy anunciando un divorcio 2 días después de Navidad. Exhaló. Pero necesito un poco de espacio. Clara, te lo he contado todo. Lo sé, y estoy intentando arreglarlo. Me giré hacia él. Salir de la casa de tu madre fue lo primero correcto. Esperó. No puede ser lo único. Asintió lentamente. Le di un beso en la mejilla antes de irme. Eso nos confundió a los dos. El matrimonio es inconveniente de esa manera. Puedes estar furiosa con alguien y seguir amándolo lo suficiente como para notar que no ha comido. Susana me conocía desde hacía 17 años y poseía el raro don de dejarme hablar sin convertir mi vida en un drama de tribunal. Le dio a Lucía rodajas de manzana con mantequilla de cacahuete. Me sirvió café y dijo: «¿Entonces qué vas a hacer?» «No lo sé». «Bien», fruncí el ceño. «Bien. La gente toma decisiones terribles cuando decide que necesita una respuesta para el martes». Esa era Susana. Muy reconfortante. Siempre que no necesitaras consuelo real. Más tarde esa tarde llamó Sofía. Casi lo ignoré. Contesté sobre todo porque quería saber si Beatriz la había mandado otra vez. «No, dijo Sofía inmediatamente. Has desarrollado la lectura de mentes. No, has desarrollado un tono. Justo. Preguntó cómo estábamos Mateo y yo. Debería haber dicho bien. En cambio le dije la verdad. No sé si confío en él ahora mismo. Sofía se quedó callada. Lo entiendo. Lo quiero. Ese no es el problema. ¿Cuál es? Necesito saber si realmente está cambiando o solo reaccionando porque la Navidad se puso fea. Miré por la ventana de la cocina de Susana. Lucía estaba en el patio intentando ponerle una bufanda al labrador extremadamente paciente de Susana. Necesito un poco de espacio para averiguarlo. Sofía dijo que lo entendía. Eso debería haber sido el final. 1 hora después, llamó Mateo. ¿Le dijiste a Sofía que me dejabas? Cerré los ojos. No. Mamá acaba de llamar y decir que estás planeando llevarte a Lucía y largarte. Lo supe inmediatamente. Sofía, al parecer. Colgué y la llamé. Contestó con: Clara, puedo explicar. Nunca una apertura prometedora. Le dijiste a Beatriz que no dije que lo dejaba. Le dijiste que necesitaba espacio. Estaba alterada. No paraba de preguntar qué pasaba, y tú llevaste la información directamente de vuelta a ella. No intentaba hacerte daño. Sofía, no dejas de decir que no quieres ser como tu madre. Silencio. Luego, deja de llevarle información. Esta vez no se defendió. Lo siento. Te creo. Eso pareció sorprenderla. Pero no lo hagas otra vez. Cuando Lucía y yo volvimos a casa, el coche de Francisco estaba fuera. Estaba sentado con Mateo en la cocina. Quería hablar contigo, dijo. Mateo empezó a levantarse. Francisco negó con la cabeza. No, tú también deberías oírlo. Me miró. Te debo una disculpa, por la Navidad, por mucho más que la Navidad. Me contó que durante la mayor parte de su matrimonio había tratado la ira de Beatriz como un fuego en la cocina. Apagarlo rápido. No preguntar quién lo había empezado. Si estaba enfadada con Mateo, suavizarlo. Si estaba enfadada con Sofía, arreglar el problema. Si estaba enfadada conmigo, aparentemente la solución más fácil era decirme que no me lo tomara personal. No mantenías la paz, Francisco, dije. Me miró. Simplemente movías la incomodidad hacia quien se quejaba menos. Se quedó con eso y luego asintió. Tienes razón. Mi teléfono sonó antes de que pudiera responder. La oficial del préstamo. Me metí en el pasillo. Clara, estáis autorizados a firmar el viernes por la mañana. De verdad me apoyé en la pared. ¿De verdad? De verdad. A las 9:30. Traed vuestros documentos de identidad y preparaos para firmar vuestro nombre aproximadamente 800 veces. Me reí. Fue la primera risa genuina que había tenido desde la víspera de Navidad. Cuando volví a la cocina, Mateo pudo verlo en mi cara. Estamos autorizados.
Estamos autorizados. Se levantó y me abrazó. Lo dejé. Durante quizá 30 segundos, todo el lío se sintió más pequeño. Habíamos superado el papeleo. Francisco había cumplido su palabra. Mateo por fin estaba diciendo la verdad. Quizá Beatriz por fin se había dado cuenta de que había ido demasiado lejos. Luego, el teléfono de Mateo vibró. Leyó el mensaje. Levantó las cejas. ¿Qué? Me pasó el teléfono. Era de Beatriz. Estaba equivocada. Quiero disculparme con Clara. Por favor, traed a Lucía mañana. Lo leí 2 veces. Mateo dijo en voz baja. Eso es algo. Lo era. Beatriz Bennet no decía estaba equivocada. No en mi experiencia. Quizá Francisco había llegado a ella. Quizá la Navidad también la había asustado. Quizá perder el control por una vez la había obligado a mirarse a sí misma. Quería creerlo. 20 minutos después sonó mi teléfono. La tía Carolina de Mateo. Después de unas conversaciones navideñas incómodas, dijo: «Espero que tú y Beatriz podáis arreglar esto. Está destrozada. Me imagino que todo el mundo lo está. Dice que no la dejas ver a Lucía». Miré a Mateo. Carolina continuó: «Cree que estás usando a la niña para castigarla». Ahí estaba. Le di las gracias a Carolina y colgué. Mateo no preguntó. Había oído suficiente. Le devolví su teléfono. La disculpa de tu madre no es una disculpa. Se le cayeron los hombros. No, quiere acceso. Se sentó. Por una vez no me dijo que le diera una oportunidad a Beatriz. Solo dijo: «Entonces que se explique delante de todos». Lo miré. Todos. Todos los que estaban allí. Francisco asintió lentamente. Quizá eso es lo que debería haber pasado hace años. No estaba emocionada por otra reunión familiar de los Bennet. La última había salido excepcionalmente mal, pero esta vez Lucía no estaría. Y esta vez yo no iba a quedarme callada mientras todo el mundo decidía qué me había pasado. Nos reunimos a la tarde siguiente en un restaurante que eligió Francisco a unos 15 minutos de su piso. Territorio neutral. Esa era mi condición. La otra era que Lucía no estaría. Susana la tenía por la tarde, y cuando la dejé, Lucía apenas levantó la vista de la casa de muñecas el tiempo suficiente para despedirse. Estuve agradecida por eso. Fuera lo que pasara en esa mesa, mi hija ya había asistido a una reunión familiar Bennet de más. Cuando Mateo y yo entramos en el comedor privado, todos los demás estaban allí. Francisco, Beatriz, Sofía, la tía Carolina de Mateo y su primo Marcos, ambos de los cuales habían estado en la cena de Navidad. Beatriz miró detrás de nosotros. ¿Dónde está Lucía? No un «hola», no un «¿cómo estás?». ¿Dónde está Lucía? Me quité el abrigo. No forma parte de esta conversación. Los labios de Beatriz se tensaron. Pensé que el punto era volver a unir a esta familia. El punto es hablar de lo que pasó. Sé lo que pasó. Bien, eso debería ahorrar tiempo. Mateo me miró. Yo no intentaba ser graciosa. Simplemente salió así. Nos sentamos. Nadie pidió comida. Algún pobre camarero entró con menús, echó un vistazo a la habitación y aparentemente decidió que el servicio de pan no merecía morir por él. Beatriz empezó. «He pedido a todos que vinieran porque quiero disculparme». Esperé. Juntó las manos sobre la mesa. Siento que las cosas se pusieron tan emocionales en Navidad. Seguí esperando. Al parecer eso era todo. Sofía bajó la mirada. Mateo dijo: «Mamá, ¿qué?». «Eso no es una disculpa», dije. «Lo siento». «¿Por qué?». Beatriz pareció ofendida por la pregunta. «Por todo, porque se fue de las manos». Por fin hablé. «Me pegaste 3 veces». Sus ojos se movieron hacia mí. «Sí, Clara, perdí los estribos». «Me pegaste 3 veces. Te oí. Entonces dilo». Francisco se removió en su silla. Beatriz miró alrededor de la mesa, quizá esperando que alguien la rescatara. Nadie lo hizo. «Está bien. No debería haberte abofeteado». 3 veces, dije. Ay, por el amor de Dios, ahí estaba.
La disculpa había durado unos 40 segundos. Beatriz se reclinó. Tú y Sofía estabais discutiendo. Fuiste una falta de respeto en mi casa. Reaccioné mal. Sofía levantó la vista. Mamá, no me metas en esto. Estabas allí. También todos los demás. Beatriz la ignoró. Ya he admitido que no debería haber perdido los estribos, pero Clara lleva 3 días actuando como si la hubiera atacado sin motivo. Mateo dijo: no hay ningún motivo que haga que pegarle a mi mujer esté bien. Beatriz se giró hacia él. Estoy hablando con Clara. No, dijo Mateo. Estás hablando de mi mujer. Hay una diferencia. No lo miré, pero lo oí. Beatriz también. Cambió de dirección. Y esta ridícula acusación de que llamé basura a Lucía tiene que parar. Se me apretó el estómago. ¿Lo hiciste? No. Estaba enfadada. Señalé hacia la puerta y te dije que te llevaras tus cosas y te fueras. La miré fijamente. Eso ni siquiera se acercaba a lo que había dicho. Señalaste a Lucía. No lo hice. Sí lo hiciste. Creo que lo recordaría. Sofía habló antes de que yo pudiera. Mamá. Beatriz la miró. Señalaste justo a Lucía. La habitación se quedó muy quieta. Beatriz parpadeó. Sofía tragó saliva. Dijiste, llévate a esa basura y lárgate. La estabas mirando. Sofía, no te metas. Estabas sentada a 2 metros. Estabas alterada. También Clara. Eso no significa que se lo imaginara. Beatriz miró a su hija como si Sofía hubiera cambiado de idioma a mitad de frase. Luego miró a Francisco. Él no ayudó. Fue entonces cuando Beatriz dejó de disculparse por completo. ¿Sabéis qué?, dijo. Estoy harta de que me conviertan en algún tipo de monstruo, porque Clara es sensible sobre de dónde viene. Ahí estaba. El viejo arma, la clase, mi infancia, el pequeño dúplex que mis padres alquilaban, las camisas de trabajo de mi padre, los cupones de mi madre, cosas que Beatriz nunca había insultado lo suficientemente directamente como para que Mateo las llamara crueles, pero nunca lo suficientemente sutilmente como para que yo no las notara. Siempre ha tenido un complejo, continuó Beatriz. Desde el principio, Mateo tuvo oportunidades antes de casarse con ella. Podría haber entrado en el negocio con Ricardo. No, dijo Mateo en voz baja. Beatriz se detuvo. ¿Qué? Clara no me obligó a rechazar el trabajo del tío Ricardo. Beatriz frunció el ceño. Sé lo que pasó. No, no lo sabes. Se inclinó hacia adelante. No quería el trabajo. No quería al tío Ricardo como jefe. Clara me dijo que tomara mi propia decisión. Beatriz me miró y luego a él. Mateo continuó. Tampoco me obligó a saltarme el viaje a las islas. Yo no quería ir. Y acción de gracias en casa de su madre fue mi decisión. La cara de Beatriz había cambiado. Lo de la guardería... Yo. Rechazar tu oferta de la entrada. También yo. Lo miró fijamente. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Mateo estuvo callado un segundo. Porque fui un cobarde. Nadie se movió. Me miró antes de continuar. Dejé que culparas a Clara porque era más fácil que tenerte enfadada conmigo. Beatriz negó con la cabeza. Eso es ridículo. No, es verdad. Así que ahora me culpas de los problemas de tu matrimonio. Mateo casi sonrió. No, me culpo a mí mismo de los míos. Eso la calló unos segundos. Luego se giró hacia mí. Bien. Al parecer todo el mundo ha decidido que eres completamente inocente. No he dicho eso. Entonces, ¿qué quieres, Clara? Quiero que dejes de mentir sobre la Navidad. No estoy mintiendo. Beatriz, Lucía tiene 3 años. Ni siquiera entiende lo que dije. Eso lo hizo. Oí mi propia voz antes de tener tiempo de controlarla. Te vio pegar a su madre 3 veces. Nadie en la mesa se movió. Incluso Beatriz se quedó callada. Bajé la voz. No necesitaba entender la palabra. Entendió que la estaba señalando. Entendió que estabas gritando. Entendió que todo el mundo en esa mesa tenía miedo de detenerte. La cara de Beatriz se puso roja. Deja de hacerme sonar como algún monstruo.
Entonces, deja de pedirnos que reescribamos la Navidad. Empujó la silla hacia atrás. He terminado, Francisco dijo. Beatriz, no. Al parecer, esto es un juicio ahora. Se levantó y agarró su bolso. Luego miró a Mateo. Vamos, nos vamos. Mateo no se movió. Beatriz esperó. Mateo. Él permaneció sentado a mi lado. Estoy sentado con mi mujer. He conocido a mi marido durante 14 años. Le he oído decir cosas más impresionantes, cosas más románticas, ciertamente cosas más largas. Nada significó nunca más para mí que esas 5 palabras. Beatriz lo miró fijamente. Así que esto es lo que ella quería. No, dijo Mateo. Esto es lo que debería haber hecho hace años. Me miró. ¿Qué exactamente estás exigiendo? No estoy exigiendo nada. Me estás alejando a mi nieta. Por ahora, sí. Su boca se abrió. Seguí. Si quieres una relación normal con Lucía otra vez, necesitas reconocer que me pegaste. Necesitas reconocer lo que le llamaste. Y necesitas dejar de tratar cada decisión que toma Mateo como algo que yo te hice. Beatriz soltó una risa amarga. Así que tengo que mendigar. No, negué con la cabeza. Tienes que asumir la responsabilidad. Se giró hacia Francisco. Vi el viejo reflejo en su cara. Arréglalo. Francisco no lo hizo. En cambio dijo, echaste a una niña de 3 años de nuestra casa en Navidad. No eché a Lucía. Estaba allí, Beatriz. Se detuvo. Francisco continuó. Y mientras aclaramos las cosas, el dinero de Mateo se queda con Mateo. El de Sofía se queda con Sofía. No voy a recuperar nada. Beatriz miró alrededor de la mesa. Por una vez, no quedaba nadie para reorganizar la realidad por ella. Cogió su abrigo y salió. Nadie la siguió. La puerta se cerró. Durante varios segundos, todo lo que pude oír fue la música del restaurante que llegaba débilmente a través de la pared. Sofía me miró. Me miró. ¿Debería haberla detenido en Navidad? Sí, dije. Asintió. ¿Y no debería haberle dicho a mamá lo que dijiste sobre Mateo? No. Lo siento. La creí. Eso no reparó mágicamente nada, pero fue honesto. Agradezco que lo digas. Francisco miraba la silla vacía donde había estado su mujer. Mateo metió la mano bajo la mesa y cogió la mía. Esta vez dejé que la retuviera. A la mañana siguiente a las 9:30 se supone que íbamos a firmar la casa. Una semana antes, había pensado que firmar esos papeles sería la decisión más grande que tomaría ese mes. Para entonces, la casa era casi la parte fácil. La pregunta más dura era si Mateo y yo podíamos construir algo diferente dentro de ella. A la mañana siguiente firmé mi nombre 27 veces. Las conté. Nuestra oficial del préstamo me había avisado de que se sentiría como 800, así que 27 parecía casi razonable. Mateo y yo nos sentamos uno al lado del otro en una sala de conferencias de la inmobiliaria, mientras una mujer llamada Joana deslizaba papeles por la mesa y explicaba impuestos, depósito, seguros y varias otras cosas que habría jurado que ya habíamos discutido 6 veces. Lucía estaba otra vez con Susana. Estaba agradecida. Comprar una casa es emocionante para los adultos. Para una niña de 3 años, es sobre todo mirar a tus padres firmar un papel mientras te dicen que no toques una grapadora. Joana le pasó otro documento a Mateo. Él lo firmó y luego me pasó el bolígrafo. Ya no más esconderme detrás de ti, dijo en voz baja. Joana levantó la vista. Me imagino que había oído cosas más extrañas en firmas. Miré a mi marido. Entonces no lo hagas, firmé. Eso fue todo. Ninguna declaración grandiosa, ninguna promesa de que todo entre nosotros estuviera de pronto arreglado. Solo 2 personas poniendo sus nombres en la misma página y entendiendo que el acuerdo más duro no estaba escrito ahí. A la hora de comer teníamos las llaves. Cuando recogimos a Lucía y condujimos a la casa, gritó antes de que Mateo hubiera parado del todo el coche. «¡Mi árbol!», se refería al arce fuera de su dormitorio. Corrió por la puerta principal, subió las escaleras y entró directamente en el dormitorio más pequeño. «Este es el mío»,
Mateo se apoyó en el marco de la puerta. Ya lo hemos reunido. Ella señaló la ventana. Y el árbol está fuera. Mi árbol está fuera. Al parecer, la ley de propiedad funcionaba de forma diferente cuando tenías 3 años. Comimos pizza en el suelo del salón porque nuestros muebles no llegaban hasta el día siguiente. Había cajas de cartón por todas partes, ninguna cortina y una lámpara en el pasillo que hacía un leve zumbido. Era perfecto. No porque fuera alguna casa de ensueño. No lo era. Los armarios de la cocina eran más antiguos que nuestro matrimonio, y el baño de arriba tenía un lavabo azul que parecía haber sobrevivido a varias administraciones presidenciales. Pero nadie podía entrar por la puerta principal porque creyera que la familia le daba derecho a hacerlo. Esa tarde, Mateo volvió de la ferretería sujetando 2 llaves extras. Puso una en mi llavero. Luego levantó la otra.